en diferentes idiomas, si supiéramos muchos idiomas, que todo el mensaje de odio va en contra del patriarcado. Muera el patriarcado, esa es la frase común de todos estos movimientos que yo le llamo el movimiento de lo femenino, no de la mujer. Aclaramos el asunto, no es de la mujer, sino es tratar de que todo sea como en un sentido femenino y poder así cumplir con el ataque al patriarcado. Bien, veamos entonces, vamos a buscar en 1 Corintios 16, verso 13. 1 Corintios 16. Verso 13. Dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Leámoslo otra vez, hermano. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vean cómo dice aquí el apóstol Pablo a los corintios: estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Es en la única parte de la escritura donde vamos a ver esa palabra, ¿no? Varonilmente. Pero no significa que la palabra varonilmente no esté asociado o relacionado con el Antiguo Testamento. Aquí la palabra varonilmente tiene que ver con algo así como le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Eso aquí, esas son las palabras que el apóstol Pablo emplea en ese término varonilmente, es decir, esforzaos y ser valientes. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver lo que Dios nos dice, o lo que podemos saber, principalmente, o partiendo de la idea cotidiana de lo que es la masculinidad. En la vida real, la sociedad moderna presenta constantemente diversos desafíos y problemas en la masculinidad. En la Biblia, uno de los principales problemas en la masculinidad actual es la falta de responsabilidad. Muchos hombres han perdido el sentido de responsabilidad hacia sus familias, amigos, incluso su papel mismo en la sociedad. La Biblia enseña que es deber del hombre ser el protector y proveedor de su hogar, preocuparse por las necesidades de su familia. Sin embargo, en la actualidad vemos cómo esta responsabilidad se ha ido perdiendo en muchos casos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De igual manera, la falta de liderazgo también es un problema en la masculinidad actual. Entonces, la Biblia establece cuál debe ser la labor del hombre, de la masculinidad, del varón. Debe ser líder en su hogar, en la iglesia y en la comunidad. Pero muchos hombres se han vuelto pasivos y han dejado de asumir este rol. La falta de liderazgo masculino ha llevado a la pérdida de valores y principios en la sociedad, lo cual es una preocupación a tener en cuenta. La masculinidad actual también ha perdido el amor sacrificial. La sociedad promueve una idea de masculinidad egocéntrica y centrada en uno mismo. Esto va en contra de los principios bíblicos. La Biblia dice que los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia
es decir, con un amor sacrificial y desinteresado, cosas que la masculinidad hoy en día ha ido perdiendo. Representar dignamente a Cristo, amar a su esposa, a su familia con ese amor sacrificial. ¿Y qué conlleva todo esto? ¿Qué conlleva el amor sacrificial? Precisamente algo de lo que quiere resaltar hoy en día la masculinidad es el egocentrismo. Ustedes conocen la marca, una marca que salió de shampoo, de lociones, de gel para el cabello, que se llama Ego, ¿sí? Cuando surgió la marca Ego, cuando empezaron a salir esa publicidad sobre estos productos, decía, digamos, a manera de introducción, las mujeres tienen todos, la mayoría de los productos de belleza o estética son de mujer. El hombre usa, decían en esos comerciales, el producto para mujer. Si quiere fijarse el cabello, utiliza, no sé, lo que use una mujer. E incluso hablaba de los perfumes y de cosas que el varón utiliza de la mujer. Ahora surgió que nos representa y se dice ego, haciendo alusión a lo que realmente debe ser en un hombre, que resalte esa parte que en las culturas y más en nuestra cultura mexicana, que realmente ese macho mexicano salga, resalte. No hablan de algo como lo que estamos mencionando, sino algo más de entre la lucha que se da entre la mujer y el hombre por querer la igualdad, por querer la equidad, por querer todo que sea por igual. Entonces, hay una crisis hoy en día en la sociedad con el tema de la masculinidad. Hombres débiles. Si hablamos de la situación de las mujeres con relación a los hombres débiles, inmorales, abusan de las mujeres y producen más hijos débiles, inmorales, dado que estos hijos no reciben su perspectiva de Dios, de su Padre, pero reciben su perspectiva de lo que un hombre es conforme el mundo y la sociedad, les dice. Y de acuerdo con esto, estamos en problemas serios porque la cosecha actual de hombres está afectando a los hijos. No sé si les comentaba la vez pasada acerca de la caída de Roma. De la caída de Roma que se dio por causa de que Roma dejó de procrear, dejó de dar hijos. Tanto fue la ocupación del varón, del hombre, en ir al gimnasio. Allá es que se dan lo que son los gimnasios, surgen todo ese tipo de situaciones. Sí. Y hay el enamoramiento del cuerpo, porque el varón tiene una figura que seguir. O sea, hay un ejemplo a seguir, no sé, había algún personaje que decían todos tienen que ser como él. Y empezaron a trabajar, empezaron a ejercitarse, a tener una condición física, masa muscular, y cada vez entre ellos era el elogio a tal grado de que se enamoraban y tenían y continuaban en prácticas homosexuales. Ya el varón no se ocupaba de la casa porque en la cultura romana, en aquella época, la mujer solo estaba allá marginada y era únicamente usada para procrear y para ser la que administre la casa. Entonces, el varón descuidó el matrimonio, descuidó la familia, se dedicó más a sí mismo,
tuvo otras prácticas, le decía, las homosexuales. Entonces la mujer dijo, no, yo también quiero ser como mi esposo, o yo también quiero ser como el hombre. La mujer ahora le tocaba dejar la casa, el hogar, y seguía el ejemplo de también ella entrar al gimnasio y hacer todas las rutinas, lograr tener el cuerpo deseado, y sucedía lo mismo. Se enamoraban entre ellas y practicaban aún más el lesbianismo. Entonces, cuando hay esa práctica donde ya no hay interés entre el hombre y la mujer, entonces ya no hay hijos. No hay hijos. No como hoy en día que hay la opción de que ya la ley les da el derecho de adopción. Pero antes no había esa oportunidad, ¿no?, de adoptar. Aunque la hubiera, seguiría Roma en ese declive de ir hacia abajo, ¿no?, hacia perder fuerza como nación, como imperio, porque ya fue más su ocupación en otras cosas, ya eran más cuestiones de entretenimiento. Por eso fueron los coliseos romanos, fue más de entretenimiento todo el asunto, que se olvidaron de defender su nación, su imperio. Entonces, la familia tiene una función importante en la sociedad, pero el varón, el hombre, tiene que ser fuerte y tiene que inculcar a la familia precisamente eso. No tiene que haber hombres débiles. Hombres débiles causan familias débiles, así de simple. Y eso pasó en Roma. Vino la caída, contrataron cruzadas, empresas que se dedicaban a defender a tipos mercenarios, vaya, y hubo un grupo que odiaba al Imperio Romano y se aprovechó de esto, y fue que causó en Roma, fue parte del comienzo de su caída. Y Nerón acusaba a los cristianos por haber caído Roma, porque decía que por culpa de los cristianos que empezaron a predicar una nueva doctrina, la gente les creyó y sus dioses, los dioses grecorromanos, se enojaron y por eso abandonaron a Roma. Ese fue el motivo de Nerón para incendiar Roma y acusar a los cristianos. Pero la realidad es que la labor del hombre, del varón, en aquellos tiempos era muy débil, porque dejaron el propósito original de la familia, proteger a la familia, enseñar a los hijos que deben ser fuertes en carácter, determinación, en respeto. Pero cuando vemos en una familia, en un varón, en un padre que solo quiere imponer su criterio basado en, es que así era mi padre. Recuerdo, se los comparto. Mi padre nos castigaba. Y era de los que, allá está Jonathan haciendo travesura, o allá no se cercioraba si era cierto. Con la misma jalaba el cinturón, y si nos dábamos cuenta, corríamos, y mi padre atrás de nosotros, y hasta que nos cansábamos, nos agarraba y nos sonaba. Y llegó el tiempo que crecimos, y mi hermano mayor le preguntaba, bueno, ¿y por qué fuiste así con nosotros? Es que ustedes no saben cómo me trató mi papá. Y empieza la historia. No, eso no es nada. Mi padre agarraba y empezaba a narrar cómo trataba a mi abuela. Antes usaban los hombres, ¿cómo se llaman? Unas cubiertas donde van los machetes. Sacaba el machete y con esa cubierta agarraba a mi abuela, decía mi papá, y le daba. Y mi abuela no decía nada. Recibía golpes. Y pobre del hijo que se escuchara en la calle que andaba de travieso, no les preguntaba, venía y les daba. Entonces mi padre se crió con esa idea más bien, de que yo debo castigarles porque así me castigaban. Mi hermano siempre le decía, pero es que esos fueron otros tiempos. Esos fueron otros tiempos.
Es que aquí mi padre hacía esto. Eso fueron en tus tiempos. A veces se quiere traer esa idea machista, esa idea autoritaria, violenta. Eso no es masculinidad en la Biblia. ¿Sí? Eso no lo es. Eso es ser violento. ¿Sí? Excederse. La Biblia sí habla de reprensión, incluso hasta de castigo, y usa la vara de corrección. Ojo, corrección. No para dejar inválido a nadie, mucho menos a un hijo. Y a veces esa parte el varón no la cuida. Bueno, hablo del tiempo de mi padre, cuando él nos criaba. Porque hoy en día la masculinidad actual perdió fuerza, es decir, criterio. Que perdió ese criterio, ese carácter del varón. No significa que porque los tiempos pasados fueron así, el carácter del varón, del masculino, tiene que permanecer porque representa, dice el apóstol Pablo, que toda autoridad representa a Cristo, a Dios. Cuando habla sométanse a toda autoridad, claro que ahí está hablando de la autoridad que hay, que conocemos como la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando dice toda autoridad, aquí está incluida usted que es padre, usted que es madre, usted es autoridad y como autoridad representa a Dios, pero hay que representarlo dignamente, como debe ser, portaos, en el caso del varón, en el caso del hombre, varonilmente, esfuérzate, sé valiente, porque lo que te corresponde como varón lo tienes que aprender a sobrellevar. Y más hoy en día que precisamente usted como varón, aparentemente la ley lo pone en alguna desventaja por la protección hacia la mujer. Digo entre comillas que le ponen desventaja porque usted a veces ya no va a poder dialogar, corregir en casa. Si la esposa se llega a sentir ofendida, ella va a levantar la voz. O si una mujer se llega a sentir ofendida, ella puede levantar la voz. Lo que voy es que la autoridad como varón, poco a poco va siendo como que tratar de reducirla lo más posible, porque viene el paso hacia lo femenino. Hay que darle paso a lo que hoy en día se le está dando paso. Y lo vemos en estas elecciones que pasaron. ¿Quién quedó como presidente electa? Y si vamos hacia afuera de nuestro país, ya hay mujeres que han tomado el control de un país, que han llegado a la presidencia. Y no digo que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. Pero el punto es que por lo menos aquí en México tocaba el turno de una mujer que llegara a la presidencia. No hubo contendiente varón que tuviera ese criterio del varón mexicano, sino hoy corresponde en este sexenio siguiente a una mujer, por la cuestión de la equidad de género y lo que conlleva este movimiento. Y poco a poco el varón va perdiendo esa autoridad que debe representar dignamente a Dios. Lo más triste, hermanos, es que esto está en la iglesia. Esto está permeando en nuestra iglesia. Y no hablo de esta, sino de todas las iglesias. Cuando hablo de la iglesia, nos referimos a la iglesia evangélica, y no tan solo la presbiteriana, sino todas las iglesias evangélicas. Hay donde va entrando poco a poco esto. Y a veces lo vemos en la femenil, y no estoy hablando mal de la femenil, que a veces la femenil, de hecho así lo he estado percibiendo, se aísla un poco de lo que la iglesia es, o sea, de lo que representa. Un ejemplo, ¿no? Ejemplo, la femenil de aquí, es un ejemplo, no digo que así es.
el consistorio dice, nosotros queremos que el aniversario de la femenil se celebre así y que predique el pastor, por ejemplo. Y la femenil dice, no nos vamos a someter a eso. Nosotras ya tenemos un plan y eso es lo que vamos a seguir. Y así lo acordamos. Y así lo acordamos y así va a ser. Aquí que no ven el consistorio a querer hacer y deshacer. No sé si ha pasado aquí. Pero esa es una de las ideas feministas disfrazada con un criterio creyente o cristiano en donde quieren imponerse ante lo que Dios permite que el consistorio, recordemos que y no porque esté en defensa del consistorio, yo sea parte de un consistorio, pero es que la realidad, autoridad que representa a Cristo es el consistorio de nuestra iglesia, no el pastor, el consistorio donde está el pastor, lo representa esa autoridad de Dios. Y Él determina, hermanas de la femenil, vamos a hacerlo así, lo que debemos hacer según la palabra de Dios, y emplea la palabra de someterse, no en el que a la fuerza, sino con amor. Es decir, sí, está bien, estamos de acuerdo, si eso es lo correcto, adelante. Pero no, a veces pasa lo contrario. Y algo que he notado, por ejemplo, pues en algunas iglesias y en particular en la iglesia donde estoy, cuando veo a una hermana entre el grupo de las hermanas sin poner su criterio, digo, algo está sucediendo en casa. Hay una lucha en la casa donde la mujer a veces no es escuchada, porque el varón no se porta dignamente, varonilmente, sino pasa a ese grado o permea lo que es el machismo. ¿Y qué hace la esposa en una sociedad femenil o en un grupo donde ella le pongan? Ella va a desahogarse, pues. Si una hermana le llega a decir algo, ¡ay, Dios mío! O si llegara a venir el consejero a decirle algo, va a estallar porque no lo pudo hacer en casa, porque el machismo que hay en casa la frena, no hay derecho para hablar. El machismo es una actitud y una conducta que dan por sentado la superioridad del varón sobre la mujer. El hombre machista asume que es más importante, que tiene el derecho a decidir por quienes estén a su cargo y que está exento de obedecer las reglas las cuales tiene que sujetarse los demás. De esta manera, hace lo que le parece y lo justifica en base al privilegio que le otorga su condición anatómica de hombre, según José González de Machismo y Matriarcado. Bien, entonces, ese es el macho, el que dice, solo mis chicharrones, ¿qué? Truenan. Yo utilizo este tipo de expresiones que escucho allá. Yo creo que también aquí las manejan, ¿verdad? Solo se hace lo que yo digo. Y si te equivocas, me equivoco porque soy ¿quién? Porque yo soy el hombre de la casa. Oye, pero lo que dijiste, yo soy el hombre de la casa. Uno como hombre se puede equivocar. Estamos platicando con un hermano, con un varón, que cuando platica lo observo y digo, ¿qué tan egocéntrico es este señor? Porque es que yo ya le dije a mi hijo que tiene que aprovecharme. Yo llego aquí y él tiene que, si yo vengo de trabajar, él lo único que debe hacer es aprovechar mi estancia aquí. Y le digo, ¿y no será que mejor cambie usted? Y en lugar de que diga que mi hijo me aproveche mi estancia, ¿por qué mejor no cambie y dice, cuando yo llegue voy a aprovechar a mi hijo, voy a aprovechar a mi esposa para disfrutarlo? Eso que usted quiere que pase, hágalo mejor usted. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe si realmente su familia desea que llegue. A veces pensamos los varones, ay, ya voy a llegar a la casa y quizás mi hijo esté de flojo, pero ahorita que llegue lo pongo a trabajar. Quizás mi esposa esté acostada, pero ahorita que llegue la pongo a hacer comida, o la pongo a hacer esto, o le pongo a exigirle. Y sí sucede. Llega
Bueno, ¿y qué hicieron hoy pues? A lo mejor no hay nada en el refrigerador, la bebida, y llega y vas por bebida. Bueno, ¿y la bebida? ¿Qué tanto hiciste? Supongo que estuviste acostada. Y resulta que llegó el varón, el hombre, y la encontró acostada. Así te la pasaste todo el día. Así estuviste. Pero no mira alrededor que hay ropa tendida. Y aún en estos tiempos que llovió, no sé cómo le hizo, pero estaba seca la ropa. Ahí están los niños bañaditos, aseados. La casa está limpia, pero el varón lo único que le preocupa es que la bebida esté en el refri. Lo demás a él no le importa. No le interesa si está, le digo, la casa limpia, si la comida está hecha, si no le interesa si los hijos están bien, no le interesa que la fiebre ya se le bajó al niño, no le interesa absolutamente más que la bebida esté en el refri. Y eso es lo que quiere. Esa es la actitud. Es una conducta, decíamos, egocéntrica, que esa no es la que Dios dejó para que seamos como según la palabra de Dios nos ha dicho. Hay un libro que nos regalaron en un aniversario de boda, unos hermanos, y me gustó mucho. Se llama Amor y Respeto. Por ahí búsquenlo, si quiere descárguenlo, está en PDF. Está interesante, basado en Efesios capítulo 5, donde dice que la labor del hombre es amar a vuestras esposas, y la de la mujer, respete al marido. Fíjense bien, al esposo, amen, y a la mujer, respeten. Hermanas, los varones, abro un paréntesis aquí, los varones queremos respeto. Eso queremos, que nos respeten. Pero no es ese respeto de que usted se va a quedar así o que no va a opinar cuando hay algo, cuando hay algún problema. Estamos hablando con creyentes, no es ese respeto de, bueno, está bien viejo, lo que tú digas aunque estés mal. No, el respeto que queremos nosotros que nos muestren es precisamente, les decía yo el ejemplo de la bebida. ¿Qué quiere el varón? Llega del trabajo, llega con sed regularmente, ¿no? O llega con hambre, o le duelen los pies, o viene cansado, o algún problema allá en el camino, etcétera. Viene cargado de situaciones. Lo menos que quiere un varón es decir, ay, aquí te dejo a tu hijo, se estuvo portando muy mal, mira, regaña, en mi caso, ¿no? Que se llama yo, regaña a Jonathan porque hizo, a ver, dame tiempo que yo, primero, me relaje, descanse. Ahorita me dice los pormenores. Pregúnteme, el respeto tiene que ver con cómo te fue. Aunque a veces el varón, en el machismo, ay, como siempre, bien, un poco cansado, ahorita no quiero hablar. Entonces, queremos respeto en el que haya comprensión. Y la mujer quiere que la amen, porque siente la necesidad de que, oye, ¿cómo te fue? O de pronto un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? O cuando te levantas, ¿cómo amaneciste? No, ¿cómo? ¿Amaneciste? No, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? En una ocasión me decía mi esposa, ¿te olvidaste que tienes esposa? ¿Por qué? No me escribiste nada, ni cómo está, no me preguntas cómo estoy. Ya entendí que ella lo que quiere, después que leía todo esto, ella lo que quiere es que le muestre si realmente la amas, ¿no? Con las palabras, con los detalles. En ese libro hay un ejemplo que a mí me causó risa, que el hombre no es mucho de detalles, y parte de la cultura también, no está dado como que a ser detallista ya, porque, por ejemplo, andan de novio y todos los detalles que quieras, pero llega, se casan y ya hay hijos, esas rosas que les enviabas ya no llegan. Esos mensajitos de buenos días con tantos corazones ya no hay. En el caso de los grandes que conquistaban con carta, yo todavía alcancé esa parte.
Ya no hay papelitos, ya no hay recaditos, ya no hay notas, ya no hay de pronto una rosa que sorprenda, ya no hay un detallito, algún regalito, ya no hay. Ya no hay blusas nuevas, ya no hay salidas al parque, ya no hay comidas de helados, ya no hay lo que le gusta ir al cine, ya no hay incluso visitas a los suegros, donde no salías cuando eras novio. Ya no hay, se ha ido perdiendo. Entonces al varón le cuesta trabajo a veces ser detallista, precisamente por cultura. Y quien siempre se va a acordar de detalles, la mayor parte es la mujer. Entonces le sucedió al escritor que su esposa, ellos dos cumplían año de casado. Todos los años de casado la mujer le recordaba que cumplían años. Siempre se le olvidaba. Pero hubo una ocasión en que él se despertó y se acordó que era el día del aniversario de boda. Y él dijo, la voy a sorprender. Ella cree que no me acuerdo. Y se fue, terminó su trabajo y dijo, voy a pasar a comprarle una tarjeta. Y agarró y pasó, compró la tarjeta, compró unos chocolates. Iba feliz, llegó a casa, le entrega el regalo, le dice, feliz aniversario de boda. ¿Ves? Me acordé. Y la mujer feliz empezó a abrir la tarjeta y de la felicidad pasó a la seriedad y al enojo. Y se queda el hombre, ¿qué pasó? ¿Ves? Siempre cometes lo mismo. ¿Y qué pasó? Y le tiró la tarjeta. Decía, feliz Navidad. Entonces, bueno, la intención contó, ¿no? Pero para la mujer no. Para la mujer el detalle, sé observador. Aunque él tuvo esa buena intención. Me platicaba igual una persona, dice, yo ya no le volví a regalar nada a mi esposa, es más joven que yo. ¿Por qué? No, el día que yo le regalé un reloj, ese mismo día me hizo así, ¿ves? Toma tu reloj. ¿Qué? Sí, lo tiró contra la pared y lo rompió. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. Y me puede decir por qué. Porque no la llevé a la feria. Porque compré el reloj en la feria y no la llevé a ella. ¿Solo por eso? Sí. Pues te imaginas. A veces queremos tapar el sol con un dedo. Los varones. Cometemos una falla o un error. Errores que no debemos, según la esposa, no deben suceder. Como por ejemplo, en este caso, no me llevas a la feria, pero sí me compras. Porque para la mujer es más importante sentir que realmente la ama, así que está en todo, que está en todo, donde tú vayas, ahí esté ella presente, y si se pudiera, que esté también en el lugar. Y ya después le pidió otro reloj, y sí se lo compró, pero pasó más de 5 años, de verdad, sí, para que yo le diera un regalo. Sí, pasó mucho. ¿Qué hay en ese hombre? ¿Qué hubo en ese hombre? ¿Qué creen ustedes que hubo en ese hombre? Para que pasara más de 5 años para comprarle un regalo. ¿Qué creen ustedes, varones? ¿Qué hubo? ¿La castigó? ¿Qué más hubo? Enojo, algo que permea también en todos. Rencor, ego, resentimiento. ¿Por qué? Oye, ¿cuándo me vas a regalar algo? Así, para que me lo tires así como el reloj. No. Cada cumpleaños no me regalaste nada. Para que me lo tires así como el reloj. No, aniversario de boda. ¿Y qué me vas a regalar? Para que me lo tires así como el reloj. Iba todo el tiempo, le recordaba, hasta que hubo un día que alguien dijo, estoy vendiendo un reloj. Ah, pues te lo compro. Y fue que así él, y todavía le dice, pero no me lo vayas a tirar como aquella vez
había resentimiento, y es algo que en el macho hay. No le hagas nada a un macho. A un macho no le hagas eso. No le hagas desplante porque olvídate de sus detalles. Patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. Algunas sociedades patriarcales también son patrilineales, lo que significa que la propiedad y el título solo son heredados por el linaje masculino. Ojalá y que tu hijo, le dicen a su hijo, o que mi nieto, el primero, sea varón. ¿Cómo anhela mucho la familia en este tipo de patriarcado o patrilineales que haya el varón? Si no hay varón, no hay herencias. Si no hay un varón. Y a veces lo copiamos también. Porque es importante que tenga un hijo varón, porque piensa que va a ser igual que usted y tiene que seguir esa línea. Y bueno, yo le puse a mi hijo Jonathan, yo me llamo Jonathan y a mi hijo le puse Jonathan, porque según lo que los doctores nos decían, ¿no?, que ya no íbamos a dar hijos y que no sé qué, yo dije, le voy a poner Jonathan igual que yo, porque posiblemente y sea el único. Y así como que para que luego no diga, debí haber puesto mi nombre solo por gusto. Se lo puse solo porque quería ponérselo, no porque dijera, es que yo soy Jonathan primero, él es Jonathan segundo, hijo, cuando nazca tu hijo y es varón, ponle Jonathan para que sea Jonathan tercero, y así el cuarto y el quinto. Hay familias que tienen ese tipo de pensamiento de decir Jonathan primero, Jonathan segundo, y que si yo soy pastor, tú también, y si tú eres pastor, tu hijo también, porque tenemos que seguir esto. Sucede en la política, sucede en los licenciados, en los abogados, en donde hay hijos que dicen, yo estudié esto porque mi padre me dijo, no porque yo quería hacer otra cosa. Yo quería hacer otra cosa, como el nieto de Maradona, que dice, el nieto de Maradona tiene abuelo futbolista, tiene su padre, el padre de ese niño es futbolista, amigos futbolistas, y resulta que el niño quiere ser músico, pero a fuerza le quieren inculcar el fútbol porque eso es lo que traía su abuelo, Maradona, imagínense. Entonces, así sucede en el caso de algunas familias. Yo no digo que esté mal, no digo que esté mal. Si el hijo dice, sí, yo quiero ser como mi padre o como mi abuelo, excelente, excelente. Solo menciono el tipo de patriarcado que pueden haber en la sociedad. Igual, si hablamos de los patrilineales, también podemos meter aquí en el que, es que mi padre era mujeriego, mi abuelo era mujeriego, mi padre era mujeriego. ¿Quién va a ser mujeriego? Si soy Almeida, así es mi apellido. Si soy Almeida, yo también tengo que ser mujeriego. ¿Sí? Mi padre tenía 2 o 3 familias. ¿Quién crees que también va a ser? Pues es que eso viene de familia, de sangre. Yo no lo voy a poder frenar. Yo también voy a hacerlo. Imitan al famoso Topollillo, ¿no? Que quiere ser como, quiero ser como mi papá, dice. Bien. El varonil es aquello vinculado al varón, el ser humano cuyo género es masculino. Lo varonil, por lo tanto, se asocia a las características del hombre, en contraposición a la mujer, a lo que resulta fuerte, consistente, valeroso. A eso es que dice valeroso. Varonil viene de esto, ¿sí? Son características, y son características, en este caso, del ser humano cuyo género es masculino. ¿Cuáles serían esas características? ¿Cuáles serían las características del hombre? Dice, en contraposición a la mujer. Hay muchas características. No sé si ustedes se enteraron en España hubo una que ganó un concurso de belleza, uno. Y dice, ¿cuál es
lo que en esta persona, en este transgénero, dice, ¿cómo puedes saber que esto es un hombre? Está vestido y todos los elementos, pero hay algo que lo va a identificar. ¿Qué creen ustedes? Pero sí que la cambió también. Ajá. Hay algo que no se puede cambiar. Esa es una, ¿no? Pero también hay mujeres que tienen la complexión también del varón. Hay algo con el cual nos identificamos, la mayoría de los varones. Y más en este caso los altos. ¿Ah? Que no te puedes quitar. Al menos yo sé que no se puede quitar, no sé, a lo mejor el que sepa, es esto. Es una característica, te viste como mujer y todo lo que quieras y te quitaste los genitales y lo que sea, pero esto te evidencia. Es un rasgo del varón, del hombre. Y también dicen, no lo tiene oculto, pero lo tiene. Esas son las características, una característica física. También hay internas. Y decían, te vas a dar cuenta que eres hombre cuando te malees de la próstata, dice. Porque solo los varones la tienen. Y otros elementos más. Estamos hablando de rasgos físicos, ¿no? Pero ya hablamos de alguien que no está vestido así. Una es la vestimenta de varón, y también hasta con eso la vestimenta hoy en día está tergiversada ya. Hay un cantante, Bad Bunny, ya lo han escuchado, ¿verdad? Algunos ya saben de eso. Él es una persona que dice, con su forma de vestir, yo rompo paradigmas. Mi manera de vestir, la manera que yo vista hoy es la manera varonil. ¿Y cómo sale ese hombre? ¿Alguien ha visto, de los chavos, alguien ha visto cómo sale Bad Bunny? Con vestidos, con falda, con algunos atuendos. Y esa es hoy en día la vestimenta varonil. Y todos los gritos de la moda que existen y donde sale un hombre, esa es la vestimenta varonil. Colores muy femeninos, donde dice que el color no tiene género. Puedes usar el color que sea, no importa que te digan como te digan. Todavía, al menos mis niños dicen, no es que ese es color de niña, para niñas. Porque es una manera que nos enseñaron de cómo podemos nosotros vestir varonilmente y la manera que se puede vestir femenina. Que las mujeres deben de llevar faldas, vestidos, arreglarse. Incluso la Biblia habla de cómo deben vestir, y también habla cuando se exagera en la vestimenta. Pero la mujer se identifica por algo, aunque use minifaldas y lo que quiera, así se identifica la mujer. Y el varón también se va a identificar, no con minifalda, sino pantalón, su camiseta, su camisa, etcétera. La vestimenta varonil, empezamos a identificarlos. Son características del hombre que se contraponen a las características de la mujer. Y a lo que resulta, dice, fuerte, consistente y valeroso. ¿Por qué creen que las mujeres se enamoran de los hombres? Las mujeres que se enamoran de los hombres. Hay atributos. Puede ser, alguna hermana me puede decir, ¿por qué se enamoró de su esposo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue cuando lo vio la primera vez, hermana? ¿Qué él vio de su esposo? La primera vez. El físico. Este es en primer lugar, un hombre. No sé si dijo un macho, pero sí dijo un hombre. El hombre que yo quiero, el de mi sueño, el que yo ya me fabriqué. Ese es el que yo quiero. Ahí está. Y ahí se paseaba, ¿cómo se llama el hermano? Ahí se paseaba Josué. Y cuando pasaba al lado de ella, desprendía un aroma
A ver, hermana. Eso también es una característica varonil, cómo te trata. Sí, como dicen, no es lo que sienta él, sino lo que siente la mujer cuando el varón habla, actúa, ¿sí? Como es, eso es lo que enamora. ¿Ya han visto mujeres muy atractivas con hombres feos, ¿no? Poco agraciado. Sí, así. Y puede decir, uy, ¿cómo le hiciste? No sé. Verbo, como dice, ¿no? ¿Verbo qué? Entonces, es la manera de cómo hace sentir, y ese es el varón, el masculino, no el que se pinta las uñas, ¿sí? No el que se pinta el cabello para dar a entender que es algo más, no el que maltrata, no el que dice groserías, no el que enseña cosas malas, no, ese no es el varón bíblico. Hay características, y esas por lo menos que mencionara, el físico y cómo me trata. Son elementos importantes para saber realmente quién es un verdadero hombre. Persona del sexo masculino, estoy hablando del hombre masculino propio del varón que posee características atribuidas a él, con eso. Ahora, la Biblia dice que el hombre es creación de Dios, lo mismo que aprendíamos la vez pasada sobre la mujer, que es creación de Dios en Génesis 1, 26 y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre ama y se entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, 25 al 28. Si mal os parece, a ver, varones, ustedes van a identificar aquí lo que debe hacer usted como varón de Dios. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué característica de un varón, conforme a la Escritura, encontramos aquí? A los hombres. Hablo a los hombres ahorita. ¿Qué característica encontramos aquí en Josué 24, 15, que debe tener un hombre o un varón conforme al corazón de Dios? ¿Qué dijo Josué? ¿Qué le dijo a la gente? ¿Y qué hizo él? ¿Cuál fue el consejo que les dio? ¿Cuál? Eso. Escojan. ¿Qué cosa van a escoger? Ajá, ¿qué van a escoger? ¿Qué? El hombre, conforme al corazón de Dios, escoge servir a Dios. Eso nos enseña Josué. Escogeos hoy a quién van a servir. Y les dice si a los dioses de acá o a los dioses de por acá. Pero yo, en primer lugar, fíjense bien, y así aparece en el escrito original. Porque hoy en día, como decía el profesor Irafale, el burro por delante. Yo, el burro por delante. No, aquí no hay ningún burro por delante. Aquí se establece lo primero. ¿Qué le dijo Pablo y Silas al carcelero de Filipo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, varones? ¿O no han leído Hechos, la Biblia? Ahí está.
cree en el Señor, pero ¿a quién le dice? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está hablando? En segunda persona. Y aquí está hablando Josué, ¿en qué persona? En primera persona, pero el consejo de Dios para este carcelero fue en segunda persona porque se está hablando de él, de mí, pues. Es como si Pablo me lo dijera a mí. El mismo consejo le dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. Es la misma promesa. Una viene de parte del apóstol directo al carcelero y la otra lo dice Josué, pero ambas son personales en donde el varón, el hombre que es conforme al corazón de Dios o conforme a la palabra, tiene que comprender que aquí quien debe tomar la batuta, si en el hogar está despedazándose, desmoronándose, aún siendo creyentes, siempre alguien tiene que tomar la iniciativa. Regularmente las hermanas batallan con eso. Ya el varón está allá tirado en la cama o en la hamaca o en la mecedora con el celular y llegó la hora del culto y el hombre ni se mueve. ¿Y qué hace la mujer? Oye, ¿no vas a ir a la iglesia? Ay, no, es que me duelen los pies, me duele esto, me duele lo otro, hoy me toca darle servicio al carro, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la mujer? Agarra su bolso y enojada se va a la iglesia. Y de pronto ya a ella tampoco le dieron ganas de ir a la iglesia. Y el varón: bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no vas a la iglesia? Tú ni te mueves de ahí. ¿A mí por qué me mandas? Ya no es un gesto de amor, sino es una orden. El varón dice: llévate a los niños a la iglesia, no lo dejes aquí. Pues no. ¿Y tú qué? Aquí es que tú me estás mandando. Ese es el machismo en el hogar cristiano. Tú me mandas, pero tú no actúas, tú no haces nada. Entonces, ¿cuál debería ser la labor del varón? Ve tú. Primero, levántate, pórtate varonilmente, dice Pablo, varonilmente, esforzado, con valor. Sí, tal vez la regaste, como decimos coloquialmente, tal vez cometiste errores, varón. Tal vez has pecado contra Dios, tal vez, y estés luchando de que, pues no creo ir a la iglesia en esta condición. Tú eres el hombre, tú eres la cabeza del hogar, tú eres la cabeza del hogar y tienes una responsabilidad. La cabeza es la que está analizando, ve perspectivas, ve el camino, el cuerpo ahí está, que es la esposa, pero no se va a mover si usted no comienza por decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí voy, Señor, en tu nombre. Tú conoces mi sentir, incluso sabes cómo he fallado, pero aquí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, el hombre escoge servir a Dios. Muchos hombres, según Proverbios 26, ahí en el Proverbios también pregunta: mujer virtuosa, ¿cuál es la pregunta? Pero déjenme decirle, hermanas, que no nada más de ustedes pregunta la Biblia. Vean lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahí la búsqueda de la mujer virtuosa y del hombre de verdad. Hay la búsqueda en la Biblia del hombre de verdad y de la mujer virtuosa. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy bueno para esto, soy bueno para lo otro, yo jamás le he pegado a mi esposa, jamás le he gritado a mis hijos, jamás he quedado mal, jamás esto. Algo así como que, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. Y empieza a enumerar todo lo que la mujer hace. Pero el hombre de verdad y la mujer virtuosa
Dice Eclesiastés, cuando habla de la mujer, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe hacer la mujer y el varón? Dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? ¿Alguien recuerda en Eclesiastés? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, sean buenas, a juicio, sean buenas o sean malas. Aquí la palabra hombre ya no está hablando del varón, ¿sí? Ya no está, Eclesiastés 12, ya no está hablando del varón exclusivo, sino está hablando en términos general, ahí incluye también tanto al hombre, varón, como a la mujer, femenino, o masculino y femenino. En ese término de hombre, así como el término de Adán, que significa hombre, para expresar representación de la humanidad. Y aquí esa palabra también es representativa, nos representa a todos. El fin de todo discurso entonces es el temor. Y eso es el elogio a la mujer virtuosa, por ejemplo. No es tanto lo que hace por la familia, no, el elogio a la mujer virtuosa realmente es la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos, todo va en eso. Entonces, si buscamos a un verdadero hombre, o un hombre de verdad, o a una mujer virtuosa, lo encontraremos en el temor que tenga acerca de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Ok? A ver, ¿qué otra característica tiene el hombre de Dios? En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, escucha bien, varón, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué característica tenemos aquí del varón? Conforme a la palabra de Dios. Lo leo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Y eso es algo que debemos de considerar. Dios hizo al hombre recto. Tal vez te pasen por la mente al hermano muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es ser recto? No es así, no es andar así. ¿Qué es ser recto? Y si empezamos a encontrar qué es ser recto, en pocas palabras, ser íntegro, te pasa por la mente. Pero acuérdate que Dios te hizo recto. Y ya no vas a poder encontrar la rectitud en usted mismo. Yo no voy a encontrar rectitud en mí mismo. Jamás. Por ejemplo, a mí me encanta cuando digo, si yo les preguntar a ustedes,
¿Creen ustedes que Dios tiene un concepto de ustedes? ¿Qué respuesta me daría? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ustedes? Si hay un concepto, somos pecadores. Por cuanto todos, ¿y qué? Y están, la paga del pecado, muerte. Ese es el concepto que Dios tiene de Jonathan, ¿sí? De Freddy, de Dani y de todos ustedes. Pero en Cristo dice lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando se presentaron, dice, los hijos de Dios, y en ellos estuvo también Satanás, y Dios le preguntó a Satanás, ¿no has considerado por ahí a quién? A mi siervo Job. ¿Y qué es lo que dice de Job? Que no hay como él, dice. Persona en el mundo, un hombre justo, recto, temeroso de Dios, completo, cabal. ¿No has considerado? Ah, sí, ese. Porque tiene, quítale y verás cómo reniega. Haz la prueba, pero no toques su alma. Y lo hizo, y después se presenta y le vuelve a decir las mismas descripciones y le agrega que retiene su integridad. Ah, porque está sano, dale enfermedad y ya verás cómo reniega contra ti. Dios no estaba siendo probado, Dios no estaba siendo probado. Aclaramos. Porque Dios no puede ser tentado, porque Él no tienta a nadie. De lo que estaba sucediendo ahí es que Dios estaba completamente seguro que lo que había dicho de Job se iba a cumplir en Job. Job, prácticamente así, no le iba a quedar mal. Nunca renegó. No renegó de Dios. Entonces, en Cristo, amados hermanos, Dios cambia el concepto que tiene de nosotros. Cuando tú reflejas a Cristo en tu caminar como varón, cuando tú lo reflejas, Dios dice, ahí va mi hijo, recto, amoroso, cuidador, vigilante, determinante, amoroso, ya lo dije, cariñoso e íntegro. Porque no está viendo a usted. ¿A quién está viendo? A Jesús. Y ese es lo que debe ser el varón, representar dignamente a Jesús. Claro, que nosotros somos pecadores. Y si hemos pecado, mismo Jesús nos dice, misma la palabra de Dios más bien nos dice, que si hemos pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo, ¿qué? Jesucristo hombre. Y si hemos fallado, como varón o como mujer, si hemos fallado, es el momento de venir a Cristo y decirle, Señor, te hemos fallado, queremos reflejar tu imagen, queremos reflejar tu amor, tu bondad. Eso queremos hacer. Y en una de las preguntas que hacían la semana pasada, antepasada, preguntaban que si debe en las familias cristianas haber machismo y feminismo. No debe de que por derecho así debe ser, sino es como que un debe de, está permitido, así lo interpreté, está permitido que en un matrimonio, en un hogar haya el machismo y haya el feminismo. No está permitido, porque ambos no glorifican a Dios, porque uno resalta el egocentrismo y el otro también. Acuérdense que hay una lucha y la vamos a ver día con día en nuestros matrimonios. Pero aquí la clave es, si ya nos jaloneamos de los cabellos y al final de cuentas no llegamos a una conclusión,
tenemos que volver, tenemos que ir los dos de rodillas a la cruz. Ayúdanos. Ayúdanos porque esto se salió de control. Cuando tú tomas el control, ten por hecho que se vuelve un caos. Pero cuando dejamos que Cristo tome el control, déjeme decirle que Dios hace que las cosas sean restauradas. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios puso al hombre sobre la creación, el hombre como ejemplo de los demás. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No estoy hablando exclusivamente a los jóvenes de edad, estoy hablando a los jóvenes de espíritu. Lo único que decía un hermano, lo único que envejece es la piel. Pero porque día con día, cuando venimos a Cristo y a través de su palabra, nos vamos rejuveneciendo. Nuestro espíritu rejuvenece. Y de esa manera tenemos que seguir siendo ejemplos de los creyentes. Y fíjese que el ejemplo de los creyentes dice que es en palabra, conducta, amor, espíritu, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? ¿De qué manera podemos ser ejemplo? ¿De qué manera puede ser ejemplo cuando fallamos en el matrimonio? Por ejemplo, tanto la hermana como el varón. ¿De qué manera podemos ser ejemplo de los demás? Cuando el problema que hemos tenido ha sido muy fuerte. Como que pensamos que este texto, este versículo, no va con los que tienen problemas. Yo digo que sí. Precisamente la conducta que hay después de, precisamente el amor que hay después de, o estuvo dentro de, el mismo espíritu, la misma fe y la misma pureza que a veces hemos, con nuestros errores, faltado. Pero la misma pureza tiene que ser para nosotros la motivación de decir, oye, decirle al matrimonio joven, ¿sabes cuál es la clave para sobrellevar este problema? Cuando ustedes oran a Cristo, en primer lugar, y cuando se piden perdón, y cuando se escuchan. Recordemos que todos somos seres humanos, que a veces se piensa que porque ya nos casamos o tal vez no vamos a tener los problemas de tentaciones, de peligros que tenemos. Eso va con nosotros porque dice la palabra que cada uno es tentado. No dice que algunos, o solo los hombres, o las mujeres. No, cada uno. Y eso es lo que debemos comprender todos. Los que se han de casar, comprendan que te vas a casar con un ser humano peligroso, que tiene un corazón perverso. Porque dice Jeremías, habla acerca del corazón. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién se mete a entenderlo? ¿Te vas a casar o estás casado con un pecador? ¿Cómo que? Ya me di cuenta. Te debiste haber dado cuenta de que lo conocías. Que es un pecador débil, que cuando no va a Cristo más se debilita. Es un pecador que necesita de tu apoyo, también en la oración. Es un pecador que va a titubear y donde tiene que existir y permear la palabra de Dios. Entonces, el hombre como ejemplo de los demás. No sé, hermano, yo creo que me pasé. Ya. Comencé 9:15. ¿Lo dejamos o seguimos? Me faltan como 100 horas. ¿Va a haber receso? ¿Vamos al receso entonces? ¿O terminamos? Ok, vamos a terminar entonces. Vamos, ya nos falta mucho. Bien, la pregunta, hermanos, ¿cuál es tu labor o tu rol en el hogar? A ver, un fuerte y valiente, un varonil que me conteste. ¿Cuál es tu rol en el hogar? Mientras yo tomo agua. ¿Cuál es? Ajá, proveer. Ok.
¿Qué debemos proveer? Alimento, ¿qué más? Techo, amor, es eso. Comprensión, todo lo que quieras decir como hombre. Eso es lo que debemos. Maridos, fíjense, en primer lugar, ¿qué vas a proveer? Ya lo dijeron. Amad a vuestras mujeres. ¿Qué debe proveer el varón? Amor. Y no seáis ásperos con ella. ¿Qué debe proveer el varón ahí? Ternura, exacto. Pedro dice, trátenla como. Utiliza esa más. Ahí están las cajas que viene la computadora o viene algo y dice frágil, ¿sí? Y hay algunas que vienen bien selladas y dice manéjese, porque eso significa que ese es muy delicado. Algo así es la mujer, no es el frágil porque debe manejarse con cuidado nada más y simple, no, sino es muy frágil, es decir, varón, con delicadeza, no con grito, ahí se muere, esto mata al machismo, así como cuando llegabas temprano a la cita y tu novia llegaba media hora o una hora después. No sé si les pasó. O yo creo que es al revés, no, los varones llegan más tarde que las mujeres. No sé, aquí los que están de novios sabrán eso. Pero llegaba y le decía, ay amor, discúlpame, o Rorro, cariño, no sé cómo le decía, discúlpame, la verdad es que me había quedado dormida o dormido. Vamos a decir que es la mujer, ¿no? Que me había quedado dormida y no puse la alarma y me acordé que tras que yo me iba a ver contigo, perdóname por haberte hecho esperar una hora. ¿Y qué dice el varón cuando es de novio? Yo esperaría por ti toda la vida si fuera necesaria. No te preocupes, amor, flaquita o no sé cómo le diga. No le dices que la próxima vez no suceda, no. ¿Qué hace la mujer? Otro día vuelve a suceder lo mismo y no pasa nada. Ay, no te preocupes, ya te dije, yo espero por ti toda la vida. Pero se casan y se quedaron de ver al súper, te espero en Chedraui a las 5 que salgo, y llega 15 minutos después, ¿asu qué tanto tardabas? Y empieza a sacar, oye, que así era cuando éramos novios, llegabas tardísimo, te malacostumbraste. Me decía un hermano, mi peor error, y ese es un consejo que le damos a los jóvenes, mi peor error es decirle a mi esposa cuando estábamos recién casados, duérmete un poquito más, mi amor, no te preocupes, y el desayuno yo lo hago, no te preocupes, duerme más. Y ya cuando pasa el tiempo, bueno, ¿y qué tanto es que duermes? ¿Qué pasó? Se acostumbró, o se mal acostumbró, como dice, a dormir. Pero ¿quién es la culpa? ¿De quién es? Del varón. Pero ahí estás, a ver, está bien, si me vas a decir que me levante temprano, dímelo bien. Oye, que yo tengo que irme a trabajar y tú ahí echadota, dormiduda, y no, que no me echas el lonche, que no sé cuánto. Espérame, vamos a hablarlo bien. No seas áspero, dice. Porque eso sucede. En el matrimonio sacamos, ¿qué? Como dicen, no, las garras. Empezamos a conocer, oye, y es que así eras, pues. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que tenías un mal carácter? ¿Quién se va a mal recomendar? A ver, nadie. Y trabajas, se van a preguntar en tu nuevo trabajo, soy el mejor. Nunca va a decir, ay, no, yo soy flojo. Descanso 6 horas y como 2. No, te vas a recomendar bien. Y eso sucede en el noviazgo, te recomiendas bien, pero vale la pena, a veces de vez en cuando, sacar lo que somos.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ese es el rol. ¿Qué es exasperéis? ¿Ah? ¿Qué es eso? No exasperéis. En Efesios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir con eso? No es del momento, no es el momento, sino es desde que nace. Va a depender del cuidado que tú le des, del amor que tú le des, porque llegará el momento en el que querrás darle todo el amor y querrás que él sea recíproco, pero más que causarle amor va a ser un disgusto. ¿Por qué? No estuviste en esos momentos. ¿Ah? Sí, hubieron cosas. Tú fuiste un factor fundamental, como decía aquel estudio de la Semana del Hogar, no recuerdo de qué año, que dice, ¿quién mató al padre? ¿Quién mató al padre? El feminismo. ¿Quién mató al padre cuando es madre soltera y no quiere que el padre se haga cargo? Y hay muchos elementos, ¿no? Pero uno de los factores importantes para que ese padre muera, porque la figura paterna muera en el hogar, ha sido la irresponsabilidad del padre. Le causó al hijo un enojo. Y lo que menos debemos hacer con nuestros hijos es causarles enojo, hacerlo que se decepcionen de nosotros. Va a llegar la etapa en la que vamos a tener una lucha, pero la guerra, esa ya está ganada cuando tú fuiste, te portaste varonilmente con él, hayas estado. Yo escuchaba antes a ese cantante Franco De Vita, y hay una canción que me llamaba la atención, se llama No Basta. ¿Cómo habla? Está muy interesante esa canción. Traerlos al mundo porque es obligatorio o porque es la base del matrimonio. Pero, o porque equivocaste en la cuenta. Espero que nadie se haya equivocado. Y algo que dice, cuando se te acercó a hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. En esa parte me quedo pensando, ¿quién debe hablarle de sexualidad a los hijos? A los varones, por ejemplo. El papá. No en el prostíbulo. El papá. No con los amigos, porque ahí es donde toma parte el homosexualismo y todos los elementos que hay allá esperando devorar a los hijos si el padre no le dice al niño. Mi esposa a veces me dice de mi hijo más chico, no, que es que a él le empezó a gustar de barcos y cosas así, y pues procuramos que los hijos no vean cuestiones de asuntos que tengan que ver con pornografía o cosas por el estilo, ¿no? Pero estaba viendo la película de Titanic y sabe que también esa película de Titanic tiene algo de eso, y de pronto él dice, Jack y Rose se besaron, y te quedas así, mira, mi hijo está con esto y esto y esto. Y yo me quedo pensando, ¿no? Dentro de lo perverso que está el mundo y dentro de las cosas malas, le digo, pero bueno, al menos tengo un consuelo de que mis hijos les atraen las mujeres. Al menos yo, sí, como padre. Que esté bien o esté mal, bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero yo digo así. ¿Por qué digo que tengo un consuelo? Porque ellos están escuchando lo que es el movimiento LGBTQI+, se ven algunos podcasts de personas que hablan de películas, que hablan de esto y que hablan de lo otro, y ellos aprenden y agarraron algo contrario a eso. Ellos igual analizan las cosas, incluso el más chico dice, este mes se celebra el orgullo gay, papá. ¿A poco? Sí. Ah, es en junio. Sí, y el día que fue ayer o antier, fue el mero día, igual me lo dijo. Tiene la información, pero mi oración es, Señor, que a mis hijos les gusten
las mujeres. Van a salir mis hijos con corazones perversos, ¿sí? Y allá habrá otro más perverso que me lo quiera pervertir. Y aquí es donde yo debo de estar, hijo. Tu inclinación no es hacia allá. Tu inclinación es esta. Y va a suceder esto en tu cuerpo. Y así. Y yo al mayor así estamos hablándole y diciéndole todo lo que va a suceder. Aquí nadie va a venir a decirle a mi hijo en ese ámbito lo que va a suceder, de que se va a cuidar. Yo se lo tengo que decir. Allá afuera le van a decir, no, pues sí. Si ya tienes novia, aquí el noviazgo es de que a los 3 meses o a la semana de conocerse hay que acostarse. Si no, no sirve. Y el hombre o la mujer, si no es virgen, si es virgen, no es aceptada. Tiene que tener experiencia sexual. Y es donde el niño, la joven cristiana, se va a perturbar, le va a causar conflicto, las amistades. ¿Y cuándo lo vas a hacer con tu novio o con tu novia? Y vas a ser forzada para ser aceptado o forzado para ser aceptado en una sociedad perversa. Entonces, ese es el rol del varón en el hogar. La masculinidad verdadera está encerrada en la palabra valentía. Esa es la virtud que marca a un hombre real. La verdad, la convicción, la valentía. En 1 Corintios capítulo 16, al final de esta carta, casi al final, se encuentra un versículo muy importante, el que ya leímos. De hecho, 2 versículos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, peligros por todos lados. Estad firmes en la fe, no titubeen en su creencia y convicciones. Portaos varonilmente. ¿Y qué significa eso? Fortaleza, valentía, sin concesiones y esforzaos. La valentía es la esencia del hombre. La valentía. Frente al peligro, valentía. Frente a la tentación, valentía. Frente a la pérdida, valentía. Frente al sufrimiento. Esta fortaleza del versículo 13, esencialmente, cuando hace estas afirmaciones diciendo una u otra manera, sean fuertes, y equilibrada por el versículo 14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces la esencia del varón, tu esencia, amado hermano, es la valentía. Usted es valiente porque Dios así le ha creado como valiente. Y siempre va a decir, por ejemplo, en el Salmo 127, como saetas en manos ¿de quién? Del valiente. En otras traducciones dice, del guerrero, como flechas en manos del guerrero. Usted sabe hacia dónde apunta su flecha. Los hijos son como esa flecha, dice, en donde cada uno apunta a un blanco. Eso hacían los valientes. Ellos fabricaban sus flechas. Y ellos antes de lanzarla a la guerra, las ponían, fijaban un blanco y la lanzaban. Si la flecha no daba al blanco, ¿qué hacía el valiente o el guerrero? La sacaba, la volvía a desarmar, volvía a tallarla o hacerle algunas maniobras, volvía a apuntar hacia el blanco y justo daba en el blanco. Nuestros hijos son así, hermanos. Usted como varón, ¿a dónde ha fijado? ¿En dónde ha puesto el blanco? Que sea un doctor, un licenciado, si fuera necesario que fuera político, o gobernador o presidente municipal. Pero, ¿ha fijado a su hijo hacia Cristo? Así como dice el himno, fija tus ojos en Cristo. Fija esa meta en Cristo, que tu hijo sea, que vaya a Cristo. Si tu hijo no va a Cristo, sí va a lograr las cosas, pero ¿de qué sirve, dice la palabra, que el hombre ganase el mundo entero, riqueza, y perdiere ¿qué? Su alma. Prepara a tus hijos, varón, sé valiente y prepáralos para encontrarse con Cristo. Es que mi hijo ya es mayor de edad, no importa, hay vida, y mientras hay vida,
hay esperanza. No se ponga a ver al gigante, como decían, ¿no? Como David. Que no es la enseñanza de derribar gigantes, pero no nos pongamos a ver las dificultades que pueda traer. Oremos, pidámosle a Dios sabiduría y el consejo para que esos hijos también, si son varones como yo, puedan ser igual varones que glorifiquen a Dios, que tengan la esencia de esa valentía. Amados hermanos, hasta aquí es esta parte de la masculinidad. Quiero que dos hermanos varones, me den su apreciación o comprensión de esto que hablamos. ¿Quedó claro o quedó así como que turbio? A ver, hermano, ¿quién gusta participar? Tenemos 2 minutos. Pórtense varonilmente, por favor. Entonces damos a 2 hermanos, a ver. A ver, primo, usted. Sí. Es que, bueno, es mi tío, creo. Sí, somos familia, aquí nos reconocimos, ¿no? Bueno, en lo particular, creo que venimos de una familia recta, machista, y anteponerme ante esos principios ha costado bastante. En lo particular, romper esos paradigmas en la familia ha costado bastante, pero todo a la luz de la palabra nos ha hecho merecedores cada día más de seguir a nuestro Dios. Es muy importante que como varones nos analicemos nuestro comportamiento hacia nuestros semejantes, y no solamente con la persona que vivimos, sino para con los demás, porque parece ser que, o no parece ser, así es el cristiano, no solamente es visto en casa, sino también fuera de casa, cómo se comporta. Y eso también transmite a los demás. En lo particular, bueno, mi trabajo influye mucho y ahí hay una diversidad de conceptos diferentes del machismo o del hombre o del varón, hablando tanto espiritualmente como el mundo lo conoce. Y es a través de la luz de la palabra en la cual nosotros ejercitamos, somos ejemplo y damos a conocer el concepto del varón. Entonces es muy importante que nosotros a través de la luz de la palabra reconozcamos, ¿sí?, estos conceptos, lo vivamos en nosotros mismos para que podamos utilizarlo para con nuestros semejantes. Es muy importante, abre una forma diferente de ver los conceptos que en su momento nosotros conocíamos, pero bueno, queríamos que alguien más rectificara esos conceptos en nosotros. Entonces, estimados hermanos, que esta conferencia o esta plática, por así decirlo, nos ayude, estimados hermanos, a reforzar más esos conceptos a través de la palabra de Dios, sin desvalorar a nuestros semejantes. Amén. Bien, uno más. Quiero escuchar a un joven. Bueno, a ver, hermano. Bueno, un joven, sí, claro. Claro que sí. Que se prepare un joven, también lo vamos a escuchar. Bien, buenos días a todos. Primeramente, pues damos gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Y sobre lo que se trató el tema de hoy, gracias a Dios, nuestra madre, hablo por mis hermanos también, siempre nos educó con ese concepto de la masculinidad, de ser varoniles, de respetar a nuestras mujeres cuando estuviéramos nuestras esposas,
nos inculcó también involucrarnos en las labores del hogar, que muchas veces nosotros como hombres, ¿sí?, no queremos hacer nada, porque decimos que esa es una función de la mujer. Pero en realidad, cuando tú amas a tu pareja, te puedes involucrar en muchas cosas. Y a veces los problemas que hay con nuestros hijos es porque uno como hombre no se involucra en la crianza de los hijos, sino se le dejamos solamente a la mujer. Y no, es una responsabilidad compartida. Y es muy difícil poderlo entender. Y es, bueno, ahorita con lo que usted nos ha explicado, creo que ya muchos de nosotros vamos a tener ya una visión diferente, sobre todo cimentada en la palabra de Dios, porque eso es lo más importante, que no lo dice el hermano nada más por decirlo, sino lo dice la palabra de Dios. Pero nos ha faltado de enfoque a nuestra iglesia, nos ha faltado ese enfoque de discernir bien cuál es nuestra función. Soy patriarca, soy líder, soy guía, soy proveedor, pero también soy ser humano que tengo que dar amor, tengo que proteger, tengo que abrazar. Y muchas veces a nuestros hijos, nosotros no le decimos que los amamos. Cuando le decimos a nuestros hijos, yo te amo, así como eres, pero puedes ser mejor, esfuérzate, ¿no? Y es difícil que nosotros como hombres tomemos esas actitudes. Y es cuando a veces los problemas en el hogar se van descontrolando. ¿Sí? Tenemos que buscar el equilibrio, sobre todo con el temor en la palabra de Dios. Agradezco mucho. Amén. Sí, último, un joven valiente. Si han sentido, si he escuchado bien el término valiente o esforzador. A ver, escuchamos a uno. Adelante. No nos vamos hasta que no se paren. Vamos a invitar a Víctor. Fue el elegido. Acá el consistorio te eligió. Una apreciación de todo lo aprendido. En resumen, Pues siento que los temas abordados fueron pues muy importantes para cada uno de nosotros, porque siento que igual nos ayudan a reconocer si en algo estamos fallando, al comportarnos como hombres, y pues en la conferencia pasada a saber comportarse como mujeres. Y pues creo que en general es eso, en aprender qué está bien en lo que estamos haciendo día con día. Bien, pues gracias. Y pues vamos al receso, ¿sí? ¿Ok? Y aquí terminamos con estos dos temas de feminismo y masculinidad. Vamos a tener un pequeño receso de 20 minutos y regresamos. Vamos a